Ok, pues buenas tardes mis amados, ¿cómo están? Nosotros amanecimos este domingo con un cambio de horario, ¿verdad? Cambió el horario aquí en México y atrasamos una hora, por lo tanto, en este momento para nosotros con el ajuste de horario son el mediodía, las 12 del mediodía, lo que en el horario anterior todavía de ayer o de la semana pasada era la 1 de la tarde. Entonces, debido al cambio de horario es por eso que la transmisión la estamos efectuando obviamente con este horario nuevo, ¿no? Pero le damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas, de nuestros hermanos, amigos que están siguiendo la transmisión en vivo a través de la internet, a través de las redes sociales en el Facebook. Sean bienvenidos, como siempre es un honor, un placer el poder servirle, el poder compartir con usted la palabra del reino y poder seguir creciendo en el entendimiento de esta verdad eterna llamada el reino eterno de Dios, ¿verdad? Bueno, y yo quiero este día aprovechar la oportunidad para compartir con usted algo que a mí me parece interesante y sobre todo muy importante en lo que respecta a la interpretación bíblica, la correcta interpretación bíblica. Dentro de la teología, por llamarlo de alguna forma, las personas le llaman la exégesis. Y la exégesis no es otra cosa que interpretar correctamente las escrituras. Los teólogos utilizan normas hermenéuticas para hacerlo. Y claro está que Pedro, el pescador del vulgo y sin letras, no utilizó nada de esos recursos porque todo le fue revelado por parte de Dios. A Pablo le fue revelado por Dios también Cristo y todos los misterios del reino. Pero bueno, por citar algunos ejemplos, es muy importante el hecho de entender que se requiere de hacer una buena exégesis o se requiere hacer una buena interpretación bíblica para la correcta comprensión, sobre todo de los tiempos en que fueron habladas las palabras o el mensaje anunciado en las Escrituras. Entonces, por ejemplo, mire, cuando yo escucho predicar muchas gracias, hermana. Cuando actualmente yo escucho predicar a las personas, porque ellos dicen que están predicando, ¿no? Yo, para mí, la predicación ya no existe, porque antes se predicaba, y como vamos a ver a continuación en la correcta interpretación escritural o en las escrituras, vamos a ver que la predicación consistía en predicar el evangelio a aquellos adanes que estaban perdidos y que estaban muertos para salvarlo. En la actualidad eso ya no existe, por lo tanto ya no se predica, pero se comparte la obra consumada de Cristo que nos salvó y nos llevó a disfrutar de este reino eterno en el que actualmente estamos. Pero cuando yo escucho predicar a las personas en este presente siglo XXI que dicen que ellas están predicando y le dicen a los demás que tienen que arrepentirse de sus pecados para que ellos puedan ser salvos de la muerte en la que se encuentran por causa de su pecado y para que puedan obtener o llegar a tener la vida eterna y de esta manera evitar el lago de fuego que es conocido como el infierno. Cuando yo escucho este tipo de compartimento de parte de algunos amados, principalmente del cristianismo denominacional en general, que tiene esta práctica común a la hora de compartir, ellos predican de esta manera el evangelio. Lo primero que a mí me viene a la mente, y yo supongo que a los que son entendidos, lo primero que nos viene a la mente es la palabra contexto histórico. Repita por favor, contexto histórico. Contexto histórico. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces un análisis exegético de las escrituras, tú debes de tener cuidado de algunos aspectos importantes para su correcta interpretación. Y uno de ellos, y para mí de manera personal el más importante, es cuidar y poner atención al contexto histórico para tener una correcta interpretación de las escrituras.
para mí es muy importante, y yo creo que para ti también, y en general para todos los que compartimos el reino de Dios, debe de ser primordialmente importante el contexto histórico para la correcta interpretación o exégesis de las escrituras o del testimonio escrito. Te voy a decir por qué. Porque el contexto histórico es lo que me permite entender el tiempo en el que fue hablado y para quién fue hablado. Déjame decirte lo que yo investigué acerca de lo que es el contexto histórico para que tú vayas teniendo una idea de lo que yo estoy hablando cuando hablo de tener en cuenta el contexto histórico para hacer una correcta interpretación bíblica. Y dice así: se denomina contexto histórico a las circunstancias y a las incidencias que rodean a un suceso. Este contexto histórico está formado por todo aquello que, de alguna manera, influye en el hecho cuando sucede. Un hecho siempre está atado a su tiempo. Fíjese, un hecho siempre está atado a su tiempo, es decir, a su época. Todo hecho tiene que estar atado a su época. Y necesitamos entender el contexto histórico para entender el hecho atado a la época en la que se está describiendo, narrando, hablando o predicando. Y luego dice: por eso, cuando se analizan actos que tuvieron lugar hace decenas, cientos o miles de años, es imprescindible conocer el contexto histórico para comprenderlos. De lo contrario, estaríamos analizando y juzgando aquello que sucedió en una época totalmente distinta con una mirada actual. Y es lo que se hace actualmente. Estamos viendo con una mirada actual en el siglo XXI cosas que acontecieron en el primer siglo, hace más de 20 siglos. Y eso no se puede, como lo vamos a ver a continuación. Y termina diciendo: el contexto histórico es un conjunto de circunstancias en los que se produce el hecho que tiene historia, ya sea lugar, tiempo, hechos relevantes, etc. También se refiere a aquellas circunstancias que rodean los sucesos históricos y los pensamientos de la gente al momento de presentarse ciertos hechos en determinada sociedad, de tal manera que influyeron para darse así en sus individuos y en dicha geografía. Fíjese cómo concluye lo del contexto histórico. Tomar en cuenta el contexto histórico de un suceso pasado es muy importante, pues permite a futuro emitir un juicio menos limitado y, aunque no posea veracidad total, al menos no deforme, minimice los hechos o maximice su valor en el tiempo. O sea, se lo voy a resumir. Perdón, aquí me anuncia esto, esta computadora. Fíjese lo que le voy a decir. Cuando hablamos del contexto histórico, estamos hablando de algo que tiene, de que el contexto histórico tiene el propósito de determinar a quién se le escribió, a quién se le habló, a quién se le predijo, a quién se le dijo el mensaje. Es decir, para qué época fue escrito, para qué época fue hablado el mensaje, para qué tiempo o para qué siglo el mensaje descrito fue anunciado. Y de esta manera, a través del contexto histórico, entendemos quiénes eran los destinatarios a quienes se les escribió o hablaron dichas palabras. ¿Está quedándole claro? Le voy a explicar. Por ejemplo, el Viejo Pacto. El Viejo Pacto fue escrito para personas que estuvieron bajo la ley de Moisés. Y la ley de Moisés consistía en las obras de la carne. Pero el Nuevo Pacto fue escrito para personas que estuvieron en la ley de la fe, que son las obras del Espíritu. Si usted se da cuenta, el Viejo Pacto fue hablado para un tipo de persona específico, y el Nuevo Pacto fue hablado para otro tipo de persona específico, y aunque pareciera que era el mismo tipo de persona, difería
porque nosotros ya sabemos que el primer Adán, a diferencia del postrer Adán, no tenía la vida del espíritu, y era un alma viviente, y el postrer Adán era un espíritu vivificante, ¿cierto o no? Entonces, fíjense lo que le voy a decir. Si el viejo pacto fue escrito para personas que estuvieron bajo la ley de las obras de la carne de Moisés, y si el nuevo pacto fue escrito para personas que estuvieron en la ley de la fe, que son las obras del Espíritu Santo, entonces, para entender el contexto histórico, yo preguntaría, ¿actualmente nosotros como ciudadanos del reino de Dios estamos en pacto? ¿Actualmente Dios tiene algún pacto con nosotros? Para saber si las escrituras siguen siendo un mensaje actual para nosotros, necesitamos saber si nosotros estamos en pacto con Dios. Porque si nosotros estamos en pacto con Dios, entonces necesitamos leer el viejo pacto si estamos en el viejo pacto, o leer el nuevo pacto si estamos en el nuevo pacto. Y de esa manera nosotros nos volvemos los destinatarios a quienes fue escrito el mensaje. Porque el mensaje en el viejo pacto estaba siendo anunciado para Adán, pero el mensaje del nuevo pacto estaba siendo anunciado para el postrer Adán. Y de esa manera yo entiendo en el contexto histórico para quiénes eran ambos mensajes. Entiendo que la ley era para el primer Adán, entiendo que el nuevo pacto era para el postrer Adán, y yo ahora necesito saber si yo estoy en pacto para saber cuál de los dos pactos es el que me está hablando a mí. La pregunta es, ¿yo estoy en pacto con Dios? Nosotros estamos en pacto con Dios para saber cuál de los dos pactos es el que habla o me habla a mí, para tenerlo en cuenta. Entonces, a la luz de las escrituras, cuando yo voy a Jeremías, vaya a Jeremías 31:31. Jeremías capítulo 31:31. Y dice ahí Jeremías 31:31. Miren qué interesante, porque dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Los judíos. Y con la casa de Judá, ¿quiénes son? La casa de Israel. Acuérdense que Israel se dividió en dos reinos. En el reinado de Roboam, el reino del norte se dividió del reino del sur. El reino del sur quedó Judá, y el reino del norte se fueron las 10 tribus que se llama Efraín. ¿Sí o no? Entonces dice que el nuevo pacto Dios lo haría con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, con los judíos que son el reino del norte y con los judíos que son el reino del sur. Le pregunto, ¿de cuál de los dos reinos es usted? Porque si usted no es de ninguno de los dos reinos, entonces para usted no es el nuevo pacto. Entonces usted no está en pacto con Dios, porque al no ser parte de la casa de Israel, y al no ser pacto de la casa de Judá, y al no ser usted un judío, usted no está en ese pacto incluido con Dios, y por lo tanto todo lo que se habla de parte de Dios en el nuevo pacto no es para usted. ¿Estoy siendo específico y claro con lo que estoy diciendo? Dice la escritura: vienen días en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿a quién estaba dirigido el nuevo pacto? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Si usted es un judío de la casa de Israel o un judío de la casa de Judá, perdón, de la casa de Judá, entonces a usted estaba dirigido el nuevo pacto. La pregunta es, ¿usted es un judío de alguna de esas dos casas? Entonces para usted no es el nuevo pacto. Sin embargo, ¿qué es lo que hace actualmente la gente? Es que el nuevo pacto me habla a mí. Yo soy el personaje protagónico del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto Dios me está hablando a mí. Oye, espérate, si Dios te está hablando a ti en el nuevo pacto, es porque tú eres de la casa de Israel o eres de la casa de Judá. Y si tú eres de alguna de las dos casas de los judíos, entonces a ti te está hablando Dios a través del nuevo pacto. Pero si tú no eres judío y no eres de ninguna de las 12 tribus de Israel, no es para ti lo que se está hablando en el nuevo pacto. Oye, entonces ¿a quién está hablando las escrituras? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Ahora mira lo que dice el versículo 32. Dice: no como el pacto, y está hablando del viejo pacto, fíjate, no como el pacto, vamos a ponerle como el viejo pacto que hice con sus padres. O sea,
Dios había hecho un pacto viejo ¿con quién? Con los padres de los hijos de la casa de Israel y de la casa de Judá. Dice, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. La pregunta es, ¿con quién hizo Dios el viejo pacto? Con la casa de Israel. ¿Con quién hizo Dios el nuevo pacto? Con la casa de Israel y la casa de Judá, que se dividió cuando salió de la cautividad de Egipto y se dividió ya estando fuera de la cautividad, de la esclavitud. Entonces, ¿con quién literalmente estaba en pacto Dios? Con Israel. La pregunta es, ¿usted y yo somos Israel? Entonces, si usted y yo no somos Israel, ni fuimos parte de los padres con los hijos que Dios hizo un nuevo pacto, ni estuvimos en el viejo pacto, ni estuvimos en el nuevo pacto. Miren lo que dice el versículo 33. Pero este es el pacto que haré ¿con quién? ¿Con quién? Con la casa de Israel. ¿Usted es la casa de Israel? Entonces con usted no hizo pacto Dios. Eso usted no tiene nada que ver con esos pactos. Entonces cuando yo agarro y cito y digo, es que a mí Dios me redimió de la maldición de la ley, pues yo literalmente estoy dando por hecho que yo era un judío que estaba en maldición en el pacto, en el viejo pacto por causa de la ley, cuando yo no estuve ahí, porque yo no soy de esa casa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando Dios hace un viejo pacto y hace un nuevo pacto, ¿con quién lo hace? ¿Conmigo o lo hace con Israel? Con Israel. Entonces, ¿a quién le está hablando Dios en el viejo pacto y en el nuevo pacto? ¿A mí o a Israel? A Israel. Y para ser más exacto, le está hablando a Adán. Porque Israel tipifica a Adán, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, yo sé que esto de los pactos, tú así no es que por ahí va, no va a faltar por ahí. Quien diga es que Dios hizo un pacto eterno. Va a decir, Dios hizo un pacto eterno. Y si Dios hizo un pacto eterno, el pacto es para siempre. ¿Sí o no? Ahora, ¿con quién hizo Dios un pacto eterno? ¿Con Israel o con Cristo? Porque el pacto eterno lo hizo Dios con Cristo. Porque los efectos de lo que Cristo haría perdurarían para la eternidad. Pero ¿cuál fue el pacto que hizo Dios con Israel? Entonces vamos a entender qué fue el pacto que hizo Dios con Israel, para que yo de esa manera pueda entender la forma en la que se cumplieron estos pactos. Porque vamos a Deuteronomio 7:9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Cómo dice Deuteronomio 7:9? Mire, dice: conoce pues a Jehová tu Dios, es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda ¿qué? El pacto. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? 1000 generaciones. ¿Hasta cuánto? 1000 generaciones. ¿Hasta cuántas generaciones hizo pacto con Israel Dios? Hasta las 1000. ¿Hasta las cuántas? Entonces, quien dice es que Dios hizo un pacto eterno, no sabe lo que está diciendo, en el sentido de que el pacto eterno lo hizo Dios con Cristo, por los alcances que el pacto eterno tendría para toda la eternidad con la humanidad, pero no con Israel. Con Israel, ¿cuánto tiempo estaba el pacto que Dios le dio a Israel terrenalmente? ¿Cuántas? Ahora, escúcheme bien y voltéeme a ver. Conforme a lo que yo le he enseñado o le he compartido en otros compartimentos, ¿cuántas generaciones duró la iglesia? Una, que fueron 40 años. De la muerte de Jesucristo en el año 33 a la venida de Cristo en el año 70, duraron una generación. O sea, la iglesia ¿cuánto tiempo duró? 40 años, que fue ¿cuánto? Una generación. Entonces, si el nuevo pacto duró una generación, pero el pacto que Dios hizo con Israel era de 1000 generaciones, ¿cuánto duró el viejo pacto? ¿Cuántas generaciones duró? 999 generaciones. Quiero que me entienda esto. Si Dios hizo un pacto por 1000 generaciones con Israel terrenal, quiere decir que durante 999 generaciones
Israel vivió en el viejo pacto de la ley, en donde a través de sus esfuerzos, en donde a través de sus obras y en donde a través de su carne no logró obtener ni justicia ni vida de parte de Dios. Entonces, ahí es cuando entra el pacto eterno que Dios hizo con Cristo, y en donde a través de la obra de Jesucristo, en una sola generación, a través de la persona, por citar solamente a Cristo, Dios hace en una generación lo que todo el pueblo no logró en 999 generaciones: justificar, redimir, santificar, renovar, transformar y perfeccionar al hombre hasta poderlo convertir en un hijo que pudiera dar el reino de Dios. ¿Está quedándole claro? Quiero que entienda lo que estoy diciendo. El viejo pacto duró 999 generaciones. El nuevo pacto duró una sola generación de 40 años, que empezó con la muerte de Jesús en el año 33 y fue culminado o consumado el nuevo pacto con la venida de Cristo en el año 70, cuando Cristo le pone fin al periodo del nuevo pacto y de la iglesia, porque esta se convierte en el reino eterno de Dios. Entonces, el pacto eterno que Dios hizo con Cristo consistía en la obra consumada de Cristo para toda la humanidad, llevándola a la eternidad en el reino eterno nuevamente. Pero el pacto que Dios tenía con Israel terrenal era por ¿cuántas generaciones? Por 1000. ¿Y cuántas generaciones duraron viviendo bajo la ley? 999. Y en la última generación, que es la generación de Jesucristo, Él dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué iba a acontecer? Que Dios iba a ponerle fin a todo ese viejo sistema para traer un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva creación y establecer su reino eterno. Amén. Entonces, fíjense, el viejo pacto duró 999 generaciones. El nuevo pacto duró una sola generación de 40 años. Pero ¿cuánto dura el reino eterno de Dios? Entonces, ¿qué es lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios eternizó? ¿El nuevo pacto en donde estaba la iglesia o el reino eterno? ¿O el reino? Entonces, ¿qué es lo que dura eternamente? ¿La iglesia o el reino? El reino. ¿Sabe por qué es bien importante entender el contexto histórico? Porque quien no entiende el contexto histórico cree que la iglesia es para siempre. Hay quien no entiende el contexto histórico y dice: no, es que estamos en el nuevo pacto y estamos en la iglesia, porque en el pacto eterno de Dios la iglesia siempre va a existir. Porque no entiende que el pacto eterno tiene que ver con la obra de Cristo para la humanidad, pero el pacto que Dios tenía con Israel terrenal solamente era por 1000 generaciones. Y 999 de que duró la ley, las concluyó Dios a través de una sola generación en la obra consumada de Cristo. Entonces le pregunto: ¿Dios tenía dentro de sus planes eternizar a la iglesia? Nunca. Nunca el plan de Dios fue eternizar a la iglesia, porque Dios ya tenía claro que la iglesia solamente duraría una generación, que el viejo pacto duraría 999 generaciones y que después sería establecido, o que después toda la gente disfrutaría del reino, despertaría para disfrutar del reino eterno de Dios que harán perdido por causa de su sueño y del dormir. ¿Se da cuenta? El gran problema hoy en día a la hora de interpretar las escrituras es que no se toma en cuenta el contexto histórico para determinar a los destinatarios a quienes se les habló, anunció, predicó o escribió. Porque nosotros, como entendidos, sabemos que ya todo fue consumado por Cristo y que actualmente los pactos ya no existen, porque fueron consumados con la manifestación y con la venida de Cristo, tanto el viejo como el nuevo pacto. Por lo tanto, entendemos que lo que está narrado, descrito y hablado en las escrituras, y que se habló tanto para el viejo como para el nuevo pacto, no son un mensaje para nosotros, porque ni usted ni yo estuvimos ni bajo la ley del viejo pacto, ni estuvimos bajo la ley del nuevo pacto, que es la ley de la fe. ¿Amén? Así es que quiero decirle algo y quiero que me escuche bien. Esto no es un asunto solamente de ignorancia o desconocimiento.
esta situación no es solamente un asunto de ignorancia o desconocimiento de las Escrituras, sino más bien tiene que ver con un descuido por parte de nosotros en la interpretación bíblica al hacer mal uso de la exégesis o de la hermenéutica o del contexto histórico que no aplicamos correctamente. Le voy a decir por qué. Porque hoy en día, cuando se leen las Escrituras, las personas leen las Escrituras y se hacen parte de ellas y dicen: ay, mira, aquí Dios me está hablando que yo tengo que arrepentirme, que yo me tengo que bautizar, que yo tengo que nacer de nuevo, que yo tengo que aceptar a Jesucristo. Y la pregunta es: ¿te estaba hablando a ti o le estaba hablando a la gente de aquel tiempo? ¿Le estaba hablando a la gente que estaba en pacto con Dios o a ti que nunca estuviste en pacto con Él? ¿A quién le hablaba? ¿A la gente que estaba en pacto con Dios o tú que nunca estuviste en pacto con Él? Le estaba hablando a aquella gente, a ti no te estaba hablando. Cuando nosotros leemos las Escrituras y nos hacemos parte de la audiencia a la que fueron anunciadas o predicadas esas palabras sin tomar en cuenta el contexto histórico de la misma Escritura, es cuando caemos en ese error. Entonces fíjate lo que te voy a preguntar: ¿será que lo que Jesús y sus discípulos de la iglesia del primer siglo predicaban también era para nosotros después de 20 siglos después? ¿O es que al no tomar en cuenta el contexto histórico, nosotros nos hemos hecho protagonistas de una historia que no era nuestra y que era para otro tipo de audiencia de aquel entonces en el primer siglo? ¿Para quién eran las Escrituras? ¿Para nosotros o para la audiencia del primer siglo? Para la audiencia del primer siglo. No eran para nosotros. Yo lo sé. Alguien habrá de decir: oye, pero es la palabra escrita de Dios. Claro, y la palabra escrita de Dios siempre va a aportar perlas importantes para nuestra vida. Pero yo no puedo tomarme como que me está hablando a mí que yo tengo que bautizarme, que yo tengo que nacer de nuevo, que yo tengo que... Porque todo eso lo estaba hablando para la gente de aquel entonces, y te voy a decir por qué. Vamos a entender esto. ¿Hasta aquí voy bien? Entonces mira, vamos a entender algo, vamos a entender el contexto histórico conforme a la Escritura. Vean Mateo 4:17. ¿Qué dice Mateo 4:17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Fíjate, desde ahí empieza Jesús a predicar y a decir: arrepentidos. ¿Qué predica? El reino, ¿no? Fíjate lo que dice: desde entonces Jesús comienza a predicar: arrepiéntanse porque el reino, ¿no? Entonces, en este versículo nosotros vemos que Jesús comienza a predicar. La pregunta no es qué predica, porque nosotros ya vimos que predica el reino. Y yo no creo que haya algún despistado que aún no sepa que lo que Jesús predicó fue el reino. Aunque sí los debe de haber, porque algunos predican crecimiento, otros predican prosperidad, otros predican superación personal. Hoy en día está muy de moda el coaching motivacional. Entonces, esa gente que está predicando eso, yo no sé de dónde saca esto, porque lo que Jesús predicó fue el evangelio del reino. Entonces, no solamente yo puedo entender a través de la Escritura que lo que Jesús predicó fue el evangelio del reino. Lo importante para mí en este momento, para entender el contexto histórico, es lo siguiente: ¿a quién les está predicando? ¿A quién le está predicando eso Jesús? Jesús comienza a predicar y predica el reino. ¡Qué bueno! La pregunta es: ¿a quién se lo está predicando? ¿A quién Jesús le está predicando eso? ¿A mí en el siglo XXI me lo está predicando? ¿O se lo está predicando a alguien en el siglo I? Ahora, si me lo está predicando a mí, ¿por qué sí lo debo de tomar como que es para mí? Y si no lo está predicando para mí, ¿por qué debo de entender que no era para mí? Si no entiendo el contexto histórico, yo me quedo sin saber a quién le está predicando. Y es lo que yo tengo que entender. Vamos a ver a la luz de la Escritura a quién le está predicando Jesús. Vaya por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 4, porque ahí me dice a quién Jesús le estaba predicando. Gálatas 4:4. Yo ya vi que Jesús comenzó a predicar el reino. Ahora, voy a ver a tu vecino y dile: ¿a quién le está predicando el reino? Porque si en este momento a mí Jesús me predica el reino, pues yo soy un rey y un señor. ¿Sí me está entendiendo?
Si en este momento Jesús estuviera predicando el reino, yo soy un rey y un señor porque yo estoy viviendo en el reino. La pregunta es, ¿a quien le estaba predicando en ese entonces ya era un rey y señor porque ya estaban en el reino? No. Ahora fíjense lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y ¿qué? Nacido bajo la ley. ¿Nacido qué? ¿Cómo nació, creció y vivió Jesucristo? ¿Bajo qué régimen? Bajo la ley. Entonces, ¿a quién le predicaba Jesucristo? A los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes eran los que estaban bajo la ley? La casa de Israel. ¿Se está dando cuenta quién estaba predicando Jesucristo? Por eso Jesucristo dijo, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa. Mujer, no puedo darle el pan de los hijos y echarlo a los perros. Yo también tengo otro redil de ovejas, hablando de la casa de Israel. Entonces, ¿a quién estaba predicando Jesucristo? A los que estaban bajo la ley. Jesús comienza a predicar, pero dice la Escritura que Jesús nació bajo la ley de Moisés, que Jesús creció bajo la ley de Moisés, y Jesús predicó a los que estaban bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, repite, por lo tanto, la audiencia de Jesús que recibió el mensaje del reino eran los que estaban bajo la ley de Moisés. ¿Quiénes estaban bajo la ley de Moisés? ¿Nosotros? No. Ahora fíjate lo que te voy a explicar. Si Jesús le estaba predicando el evangelio a los que estaban bajo la ley, ahora yo tengo que entender quiénes estaban bajo la ley, quiénes estaban en el nuevo pacto y quiénes fueron transformados con la venida de Cristo para saber a qué destinatario es cada palabra. Entonces yo tengo que, en la Escritura existen dos hombres, el primer hombre y el segundo hombre. Pero el primer hombre dice que es el primer Adán y el postrer Adán. Y dice que el primer Adán es alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Y después de ese Adán, por la transformación que se llevó a cabo cuando Cristo vino, ese hombre fue transformado en el segundo hombre, que es un hombre completamente celestial. Amén. Entonces díganme, ¿quién estuvo viviendo bajo la ley de Moisés? ¿El primer Adán o el postrer Adán? El primer Adán, que era ¿qué? Alma viviente, es decir, alma gobernada por el pecado. ¿Quién estuvo viviendo el nuevo pacto en la ley de la fe por el Espíritu? El postrer Adán, que es espíritu vivificante, el espíritu gobernando el alma de Adán y el alma de Adán sirviendo al Espíritu de Dios. ¿Quién está después de consumado el viejo pacto y el nuevo pacto con la venida de Cristo y Adán transformado? El nuevo hombre celestial, el que tiene la imagen y que es el tabernáculo de Dios, la nueva criatura que ya no es carne ni sangre, porque la carne y la sangre no eran el reino de Dios. Y así como Adán tenía la imagen del hombre terrenal y natural, así nosotros tenemos la imagen del celestial Cristo, el Hijo. Entonces fíjate, Adán, que incluye al primer Adán alma viviente y al postrer Adán espíritu vivificante, y el nuevo hombre celestial, son los dos hombres que han existido en la historia de la humanidad. Y cuando tú y yo los reconocemos, es más fácil poder entender las Escrituras. Porque si Jesús le predicó a los que estaban bajo la ley, ¿a quién le predicó Jesús? ¿Al primero o al postrer Adán? Al primer Adán. Jesús le predicó al primer Adán. Por eso tú ves que Jesús predica a los que están bajo la ley y les dice: diezmad el eneldo, el comino y todo eso, pero también no dejes de hacer esto otro. Oye, Jesús dijo que teníamos que diezmar. No, Jesús no nos dijo que teníamos que diezmar. Jesús le está hablando a los que están bajo la ley, que esos que están bajo la ley tenían que diezmar porque estaban bajo la ley, pero no dejando de hacer lo demás. Entonces, cuando Jesús está predicando, aunque Él está predicando el reino, lo está compartiendo a la gente que está bajo la ley. ¿Y quién está bajo la ley? Repita: Adán, el alma viviente. Entonces, ¿a quién le predicó a Jesús? A Adán, el alma viviente. ¿A
¿A qué tipo de persona fue a la que le predicó Jesús? A los Adanes, que estaban gobernados por el pecado bajo la ley de las obras de la carne en el viejo pacto. Jesús nació bajo la ley, Jesús creció bajo la ley, Jesús vivió bajo la ley y Jesús le predicó a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? Los Adanes, alma viviente que gobernaban el pecado su alma, que gobernaba el pecado su mente y que ellos producían a través de las obras de su carne muerte. Mire qué dice Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, desde el huerto de Edén hasta la ley de Moisés, que reinó la muerte. ¿A quién le está predicando Jesús? A gente muerta. ¿Quién es la gente muerta? Adán. Al primer Adán que está muerto en sus pecados. Jesucristo le predica al primer Adán que está muerto en sus pecados. Entonces, póngame atención. La audiencia de Jesús en su predicación fue el primer Adán, el Adán pecador, el Adán muerto, el Adán que tenía que ser salvado de la muerte en la que él estaba por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo vino para salvar a Adán. La pregunta es, ¿tú estás en Adán actualmente? Entonces todo lo que habló Jesús ya no te queda. ¿Por qué? Porque tú no estás en la condición de ese hombre. Aunque puedes entender a través de lo que Jesús predicó, la forma en la que fuiste libre de ese Adán y cómo Jesucristo, mediante su obra consumada, liberó al hombre de ese Adán que lo tenía muerto. ¿Me estás entendiendo? Jesús le predica al primer Adán que está bajo la ley. Jesús le predica a un pecador que está muerto. Jesús le predica a un alma viviente sin la vida Zoe de Dios. Jesús le predica a un alma sin el Espíritu de Dios, sin el Ruach, sin el Neuma, sin la vida de Dios. Jesús, cuando aparece en escena, le está predicando a Adán. Y entender el contexto histórico, a quién le está predicando Jesús, es importante para entender que muchas palabras que Jesús habló para Adán ya no son para mí. De hecho, nada de lo que Jesús habló para Adán es para mí, porque yo ya no tengo nada que ver con Adán. Porque Adán ya no está en mí, porque yo ya fui libre de Adán por la misma obra de Jesucristo. Por lo tanto, lo que Jesús le habló a Adán ya no es para mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Escucha lo que te voy a decir. Este Adán del primer siglo, que está bajo la ley de las obras de la carne y al que Jesús le predica, este Adán al que Jesús le está predicando tiene que arrepentirse, es decir, cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Porque este Adán, según Efesios 4:17, tiene una mente vana. Porque este Adán, según Romanos 1:28, tiene una mente reprobada. Porque este Adán, según Efesios 4:18, tiene una mente entenebrecida. Porque este primer Adán, según Colosenses 2:18, tiene una mente carnal. Porque este Adán, según Colosenses 1:21, tiene una mente extraña y enemiga de Dios. Así es que este primer Adán al que Jesús le está predicando, Jesús le dice: arrepiéntete, Adán. El problema es que el pecado, que es el conocimiento del bien y del mal, gobierna tu mente. Y por cuanto el conocimiento del bien y del mal gobierna tu mente es una mente vana, tu mente es una mente reprobada, tu mente es una mente entenebrecida, tu mente es una mente carnal, tu mente es una mente extraña y enemiga de Dios que tiene que cambiar. Por eso te tienes que arrepentir. Metanoia, arrepiéntete, cambio de mentalidad. Además, Adán, tienes que nacer de nuevo del Espíritu, porque como eres gobernado por el alma, es decir, por el pecado que gobierna tu alma, el pecado gobierna tu alma a través del conocimiento del bien y del mal.
necesitas nacer de nuevo del Espíritu, para que ahora el Espíritu sea quien gobierne tu alma y ya no sea la carne la que gobierne tu alma. Y eso solamente lo puedes hacer si aceptas a Jesús como tu Mesías, para que Él sea tu Señor y para que Él sea tu Salvador, y de esa manera tú pases de muerte a vida. Este Adán, este primer Adán que está saliendo de la ley de las obras de la carne de Moisés, del viejo pacto, y está entrando a la ley de la fe del nuevo pacto, tenía que recibir el Espíritu para dejar de ser esclavo de la carne y poderse convertir en un siervo del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo. Y este primer Adán que está saliendo de la ley de Moisés para comenzar un proceso de transformación en el nuevo pacto a través del postrer Adán, este primer Adán tiene que comenzar ese proceso de transformación que lo va a librar de Adán, que es la carne y la sangre, que no pueden heredar el reino de Dios, y que le permitirá ser transformado en una nueva creación celestial o espiritual semejante a Cristo, que le permite heredar el reino eterno de Dios como un hijo de Dios. Escúcheme, el primer Adán, que es un alma viviente y que sale de la ley de Moisés del viejo pacto, ahora se va a convertir en el nuevo pacto, en el postrer Adán. El nuevo pacto va a ser del primer Adán, el postrer Adán. El Espíritu Santo le va a ser dado ahora a este Adán para que sea el postrer Adán, y él va a recibir el Espíritu como las arras, es decir, como un adelanto de su herencia final, que va a ser el reino. Y este adelanto que le va a ser dado por el Espíritu lo va a habilitar dándole dones, dándole operaciones, dándole ministerios que le van a permitir hacer uso de los poderes del siglo venidero, que es el reino, para poder desarrollarse sirviendo al Espíritu a través de la iglesia. Entonces, ahora este postrer Adán, en este postrer Adán, Cristo tiene que ser formado en él. Como lo dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que ser formado en este postrer Adán. Este postrer Adán, a través del Espíritu, tiene que ser renovado, tiene que ser santificado, tiene que ser perfeccionado, hasta ser transformado completamente para ser un hijo heredero del reino de Dios cuando Cristo regrese, o cuando Cristo regrese. ¿Usted entendió lo que yo le dije? ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? Al primer Adán. Y a través de su predicación, Jesucristo le está explicando al primer Adán todo el proceso que él va a vivir, convirtiéndose en el postrer Adán, para poder vivir una transformación que lo lleve a ser un nuevo hombre, una nueva creación, que le permite heredar el reino de Dios. Es decir, un proceso de esclavo a siervo hasta heredero. Porque los esclavos y los siervos no pueden heredar, solamente los hijos. Así es que para que este esclavo que está saliendo de la ley y ahora se está convirtiendo en un siervo por medio del Espíritu en el nuevo pacto, sea transformado con la venida de Cristo, cuando sea arrebatada su mente y él sea mudado en un nuevo hombre creado a la imagen y semejanza de Cristo como el Hijo, reciba el reino como heredero, siendo libre completamente de Dios. Amén. Ahora dice, ya le expliqué todo eso, amén. Ahora la pregunta es: ¿mi audiencia en el siglo XXI actual es el pecador muerto que Jesucristo tenía? A quien yo le estoy compartiendo, yo en este momento estoy compartiendo esta palabra con Adanes, con primeros Adanes, con postreros Adanes. Eso quiere decir que mi interpretación histórica de las Escrituras está errada, está tergiversada, está equivocada, está malinterpretada históricamente. Porque la audiencia, el público o destinatarios a los que Jesús les predicó son diferentes a los que yo les estoy compartiendo ahora.
Adán le estaba predicando al primer Adán, ni siquiera al postrer Adán. Adán le predicaba al primer Adán que estaba bajo la ley. La iglesia le predicó al postrer Adán que estaba en la ley de la fe por el Espíritu. Pero actualmente yo no estoy ni con el primer Adán ni con el postrer Adán, porque todo ese proceso acabó con la obra consumada de Cristo, y yo estoy delante de reyes y señores con una nueva creación en donde Adán ya no existe. Yo ya no tengo a Adán como audiencia, yo solamente tengo nuevas creaciones. Mi audiencia con la que estoy compartiendo en este momento son puros reyes y señores que fueron transformados cuando Cristo vino en el primer siglo y nacieron siendo una nueva creación y siendo el tabernáculo de Dios y siendo el reino de Dios. Mi audiencia ya no es la audiencia de Jesús. Ahora imagínense cómo ve Dios que yo me ponga a predicarle a los reyes y señores: te tienes que arrepentir para que no te vayas al infierno. ¿Tú qué crees que piensa Dios de mí? Predicándole al nuevo hombre que ya está en el reino, que se tiene que arrepentir para librarse del agua del fuego. ¿Sí me estoy explicando? Imagínate que Dios me ve diciéndole a la gente: es que maldito eres porque no estás diezmando, porque la ley dice que tienes que diezmar. Imagínate lo que Dios piensa. ¿Cómo tú le estás diciendo a un rey y señor que yo transformé y le di mi gloria y lo llené con mi gloria, con mi imagen, que él puede ser maldecido por no diezmar, si eso fue para el primer Adán bajo la ley, y este ya pasó el proceso? Este ya no nació ni en el primer Adán ni en el postrer Adán, sino este ya nació siendo una nueva creación. Imagínate que yo le digo ahorita al hermano Agustín, mañana te traes tus canicas y nos vamos a jugar hoyo. Sí, él sabe de lo que yo estoy hablando, porque él y yo jugábamos hoyo con las canicas. Pues eso, si me oye ahorita Dana va a decir: ¿eso qué carajos es? Abuelito, eso es la jugar hoyo con las canicas, ¿qué es? Ahorita Dana lo que sabe es de tecnología y de computadora y de Netflix y de YouTube. Dana ahorita no va a saber nada de las canicas y del hoyo. O sea, yo lo que quiero que entiendas es que hay un contexto histórico que cuando no se respeta no se entiende nada y todo se tergiversa. Y la audiencia a la que nosotros estamos compartiéndole en este día son reyes y señores que ya nacieron con la imagen y con la gloria de Dios como nuevas criaturas, que ya no tienen nada que ver con Adán, que ya no tienen nada que ver con lo viejo, que ya no tienen nada que ver con el primer ni con el postrer Adán, sino que son criaturas con la imagen, con la gloria de Dios, llenándolo todo en ellos. Si yo no entiendo a quién le estoy hablando y le digo: oye, arrepiéntete, y yo estoy diciendo un disparate. ¿Cómo yo le puedo decir a una nueva creación que ya reina que se arrepienta? Cuando el que se tenía que arrepentir fue el primer Adán bajo la ley. Y el primer Adán bajo la ley, ¿dónde quedó? En el primer siglo. ¿Cuántos siglos tiene de eso? 20 siglos. ¿Cuánto es 20 siglos? 2000 años. Tiene 2000 años que Adán existió, pero la gente, por ignorar el contexto histórico de las Escrituras, sigue pensando que Adán es el protagonista de la Escritura cuando Adán ya no existe, cuando Adán fue destruido con la venida de Cristo en el año 70. Dios empezó la destrucción de todo eso viejo en la cruz y lo terminó con su venida en el año 70, donde le puso fin a todo ese viejo sistema que ya no existe. Si yo te tomo como audiencia, si yo te tomo en mi audiencia como Adán, lo que yo estoy haciendo es tergiversar, malinterpretar, errar históricamente. Porque esas palabras no eran para ti, eran para quién? Para el primer Adán que estaba bajo la ley. Y si yo tomo las palabras que habló Pablo, tampoco son para ti, porque ¿a quién estaba hablando Pablo? Al postrer Adán que estaba en la iglesia en la ley de la fe por el Espíritu. Jesús le habló a los que estaban bajo la ley, pero Pablo y la iglesia le hablaron a los que estaban en la ley de la fe por el Espíritu. Jesús le habló al primer Adán, pero la iglesia le habló al postrer Adán. La pregunta es: ¿tú eres el primer Adán o el postrer Adán o eres la nueva creación?
Entonces yo la Biblia la puedo ver para ver la forma en la que yo llegué a ser lo que soy, pero no para verme como si yo tengo que vivir algo de lo que está ahí. ¿Cuántos se quieren meter a bautizar al agua? Por favor, hermano. Ay, que tenemos que ir a bautizarnos al agua, por favor. Por eso vemos tantos remojados que salen para... No entiende nada, ¿no? Entonces mira, entiéndeme esto, fíjate lo que te voy a decir. Los profetas en la ley de Moisés profetizaron la palabra para el primer Adán en la ley del viejo pacto. Cuando los profetas profetizaban, ¿a quién le profetizaban? Profetizaban la palabra que venía de Dios a ellos. ¿Para quién? Para el primer Adán que estaba bajo la ley, ¿sí o no? Pero los discípulos en la iglesia predicaron el evangelio del reino para el postrer Adán que estaba en el nuevo pacto. Escúchame, mientras que los profetas le profetizaron la palabra al primer Adán que estaba bajo la ley, los discípulos en la iglesia le predicaron el evangelio del reino al postrer Adán en el nuevo pacto que vivió en la ley de la fe por el Espíritu. Pero nosotros en la actualidad estamos compartiendo el propósito consumado en Cristo a la nueva creación que somos y que ya vive en el reino eterno de Dios. Nosotros no estamos predicando el evangelio ni al postrer Adán, ni le estamos profetizando la palabra al primer Adán. El primer Adán recibía profecías de parte de los profetas en el viejo pacto. El postrer Adán recibió anunciado el evangelio predicado por la iglesia del primer siglo, pero nosotros compartimos, escuchamos y seguimos entendiendo la forma en la que a través de la obra consumada de Cristo se terminó el plan eterno de Dios que nos convirtió reyes y señores en el reino eterno de Dios. Amén. Ahora, yo sé que por ahí alguien dirá, pero ¿cómo tú dices que ya todos son reyes y señores y todavía hay muchos cabezones por ahí? Hermano, las escrituras son contundentes. Si tú crees, o si alguien creyera que todavía hay alguien que no ha sido salvo, que todavía hay alguien que no tiene la vida eterna, yo te quiero llevar a 3 versículos, que con esos 3 versículos podemos dar testimonio que las escrituras no mienten en lo que Cristo hizo en su manifestación y en su venida, consumando el plan eterno de Dios. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios 5:17. ¿Cuántos que están aquí son nuevas criaturas? ¿Habrá alguien aquí o que me esté viendo que no sea una nueva criatura y que todavía esté en Adán? ¿O ya nadie está en Adán y todos son nuevas criaturas? ¿Habrá alguien que todavía no sea nueva criatura y que todavía tenga algo que ver con Adán? ¡No! Ya Adán no existe. El hombre natural llamado Adán, el hombre carnal llamado Adán ya no existe. Todos los que estamos aquí, los que me están viendo, los que me están escuchando y la humanidad entera son una nueva creación. ¿Por qué? Segunda carta a los Corintios 5:17, ¿qué dice? Ayúdeme por favor, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, ¿qué? O sea, si Cristo está en alguno y alguno está en Cristo, ¿qué es esa persona? Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora le pregunto, ¿habrá alguien que no esté en Cristo o que Cristo no esté en él? Vamos a ver lo que dice Colosenses 3:11. Para ver cómo bíblicamente no hay absolutamente nadie que pueda seguir en Adán. La Biblia no da pie a tropiezo respecto a que alguien pueda seguir siendo Adán, y es clara diciendo que ya todos somos una nueva criatura. ¿Qué dice Colosenses 3:11? Desde el 10, ¿qué dice? Por favor, a ver, vamos a ver el 10. Dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11, en el nuevo hombre donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué?
Cristo es todo ¿en dónde? En todos. Y si Cristo está en todos, ¿qué son todos? Nuevas criaturas. ¿Habrá alguien que todavía esté en Adán y ya todos son nuevas criaturas? Todas son nuevas. Porque dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Y dónde está Cristo? Todos. Y si está en todos, entonces ¿qué son todos? Nuevas criaturas. ¿Se entiende cómo después de la obra consumada de Cristo todos son nuevas criaturas y Adán ya no existe? Miren lo que dice por favor ahí, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, vamos a ver. ¿Cómo dice Gálatas 3:28? Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. O sea, si Cristo está en todos, ¿todos son qué? ¿Una nueva? ¿Quiénes son todos? Todos. Amén. Vaya a ver lo que dice Colosenses 1:16 y con esto es contundente. Colosenses 1:16, vamos a leerlo por favor si me ayudan. Porque en Él, habla de Cristo, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién fue creado el hombre? Para Él. ¿Y dónde está Cristo? En todos. Y si está en todos, ¿qué son todos? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Entonces la pregunta es, ¿qué hay actualmente en el mundo? ¿Adanes o nuevas criaturas? Nuevas criaturas. La pregunta es, ¿por qué se comportan como si no fueran nuevas criaturas? Porque lo ignoran, porque lo desconocen, porque nadie se los ha dicho. Y algunos otros, porque no lo creen, porque son incrédulos y no lo creen. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, miren, después de la obra consumada de Cristo, ¿existe Adán o ya no existe Adán? Si Cristo está en todos y todo fue creado por Él, en Él y para que Cristo estuviera en todos, y el que está en Cristo nueva criatura ¿qué es toda la humanidad después de Cristo? Una nueva creación. Significa que si son una nueva creación, ya no son ni el primer Adán, ni el postrer Adán, sino que todos fueron con la venida de Cristo transformados para ser un nuevo hombre, y cuando nacemos siendo parte de un nuevo hombre, ya no nacemos siendo parte de Adán. Todos los bebés que ahora, Dana nació, o los que están naciendo, ¿cómo nacen? ¿En Adán o en el nuevo hombre? Por causa de la obra consumada de Cristo ya no nacen Adanes, ya nacen siendo nuevas criaturas. Denle un aplauso al Señor, por favor. Mire lo que dice Romanos 6:6. Ya estoy terminando porque este día no me voy a tardar mucho. Romanos 6:6, mire lo que dice. Mire cómo dice Romanos 6:6. 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién era el viejo hombre? Adán, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado llamado Adán sea destruido. ¿Dónde fue destruido Adán? En la cruz empezó su destrucción y terminó con la venida de Cristo cuando fue echado completamente a la segunda muerte para ser completamente aniquilado. Después de que Cristo vino, ¿existe Adán o ya no existe Adán? Y como Cristo está en todos con su venida, entonces ¿qué son todos? Nuevas creaciones. Y cuando nacen, ¿qué estás? ¿Nacen en Adán o nacen nuevas criaturas? Nuevas criaturas. Ahora que usted está entendiendo esto, le pregunto, voltéeme a ver y fíjese lo que le voy a preguntar. ¿Jesús y la iglesia del primer siglo nos predicaron a nosotros o no tenía nada que ver su predicación con nosotros? Pero a través de lo que ellos escribieron ahí, nosotros entendemos por qué llegamos a ser lo que somos. O sea, la Biblia sí es importante. ¿Por qué? Porque a través de ella yo puedo ver el proceso que Dios llevó a cabo para que yo fuera una nueva criatura en el reino. Pero yo no puedo tomar las palabras que Jesús le habló a los que estaban bajo la ley, ni que la iglesia le habló a los que estaban en la ley de la fe, en el nuevo pacto, porque eso ya no es para mí, ya no aplica para mí.
aunque pueden ser consejos útiles y prácticos para mi diario vivir. ¿Me está entendiendo? Entonces, Jesús y la iglesia del primer siglo jamás nos predicaron a nosotros en el presente siglo XXI. Nada de lo que ellos hablaron era para nosotros en el siglo XXI, sino para el primer y el postrer Adán, que estaba viviendo un proceso de transformación para que Adán se llegara a convertir en lo que ahora nosotros somos. Cuando usted entiende eso, entonces, cuando usted entiende eso, usted va a dejar de predicar para salvar a la gente y les va a empezar a compartir para que entiendan el reino. Porque hay gente que piensa que sigue teniendo que predicar para salvar gente. Yo le pregunto, ¿a quién quiere salvar si Dios ya salvó a todos los Adanes? Entonces, ¿se predica para salvar o se comparte para que la gente entienda que ya son nuevas criaturas en el reino? No se predica para salvar a nadie, porque ya Dios salvó a todos en Cristo. Se comparte para que la gente entienda que ellos ya no son ni el primer Adán ni el postrer Adán, sino que son nuevas criaturas en el reino eterno de Dios. Mientras nosotros no entendamos que Jesús le predicaba al primer Adán bajo la ley, nosotros vamos a seguir queriendo salvar Adanes. Vamos a querer seguir haciendo nacer de nuevo Adanes por medio del arrepentimiento. Vamos a querer seguir convirtiendo a Adanes por medio de su fe en Cristo. Porque no entendemos el contexto histórico de las cosas y no entendemos que Adán ya dejó de existir y que en la actualidad todos somos una nueva creación en el reino eterno de Dios. Le pregunto, ¿hay alguien a quien salvar? ¿Hay alguien a quien predicarle la salvación? ¿O después de Cristo todos son salvos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con la gente? ¿Salvarla de la muerte por el pecado? ¿O informarle y compartirle la manera en la que Dios lo ha llevado a ser un rey y señor en el reino eterno? ¿Se da cuenta la diferencia del mensaje? No es lo mismo llegar y decirle, oye Agustín, arrepiéntete porque te vas a ir al lago de fuego, que decirle, oye Agustín, mira, a través de este proceso Dios te llevó a ser un rey y señor para que tú reines en tu vida y reines en tu entorno. Fíjese lo que le voy a decir. Quien actualmente predica como si Adán siguiera existiendo, tratando de salvar a Adán de la muerte, tratando de darle vida eterna a Adán, debería de reconsiderar seriamente, volver a leer su Biblia, pero ahora bajo la dirección del Espíritu. ¿Estoy explicando? Porque según Tito capítulo 2:11, todos son salvos. Tito 2:11 dice que todos son salvos. Yo no tengo por qué ir a salvar a nadie porque ya Dios los salvó a todos. Pero tengo que ir a compartirles para que entiendan cómo es que ellos llegaron a vivir en el reino salvos de la condición en la que el primer Adán estuvo. Que ellos ya no tienen nada que ver con ese primer Adán. Mire, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿A cuántos? ¿Cuántos hombres son salvos? Pues si Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Dios todos viven. Entonces le puedo preguntar algo. ¿Eso que hacen actualmente los cristianos de que te tienes que despojar del viejo hombre, es verdad? ¿Que tienes que despojarte del viejo hombre? ¿O lo que tienes que hacer es entender que Cristo destruyó al viejo hombre para hacer de ti una nueva creación? ¿Tú te tienes que despojar del viejo hombre o tú tienes que entender que ya eres una nueva creación? Porque hay quien está tratando de despojarse del viejo hombre y está siendo mentiroso a Dios. Aquellos que dicen yo me tengo que despojar del viejo hombre hacen mentiroso a Dios, porque ellos están diciendo que Dios no le puso fin a Adán y que la obra de Cristo no fue certera para culminar con Adán y que ellos necesitan ayudarle a Dios para terminar con Adán. Pero la verdad es que Adán ya fue destruido por Cristo y Cristo terminó a Adán y ya no hay que despojarse del viejo hombre, hay que entender que somos el nuevo hombre. Porque a ver a tu vecino y dile, no te despojes del viejo hombre, pero entiende que tú eres la nueva creación y el nuevo hombre. Amén. Por eso es que yo me sorprendo, mi hermano. ¿Sabe de qué me sorprendo? Me sorprendo de aquella gente que quiere entender la Z sin primeramente haber entendido la B, pero sobre todo sin primero estar practicando la A. Hay quien quiere aprender la Z, pero todavía no aprende la B y mucho menos ha practicado la A que ya había aprendido. Esto es una situación de
práctica y no de bla, 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 bla. ¿Me estoy explicando? Esta es una situación de comprensión por el Espíritu y no de estar inventando fórmulas ni mecanismos teológicos de ver cómo puedo ser un mejor predicador. Eso no existe. Esta es una situación del Espíritu. ¿Sabe? Algo que a mí me llama mucho la atención es cuando yo veo a Dios fluir a través de la vida de una persona. ¿Sabe? Cuando yo veo fluir a Dios a través de la vida de una persona, a mí no me provoca envidia, me provoca respeto. Porque ¿por qué Dios? Yo siempre me pregunto, ¿qué fue lo que Dios vio en esta persona para estar fluyendo a través de ella con tanta sabiduría? ¿Sabe qué es lo primero que experimenta alguien? Envidia. Ay, pero ¿por qué Dios lo está usando a él o lo está usando a ella? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué él puede ver lo que yo no veo? Y la gente siente envidia. Pero lo que tú deberías de experimentar cuando ves a Dios fluir en alguien, debería de ser honra y alegría. Y preguntarte, ¿qué es lo que esta persona está haciendo para fluir en esa dimensión de entendimiento que yo no estoy fluyendo? Porque seguramente por algo Dios le está dando más. Según la parábola de los talentos, al que tiene poco y es fiel en lo poco, se le quita lo poco y se le da al que tiene más, porque a cada uno se le da conforme a su capacidad. Entonces la capacidad que tú le muestras a Dios determina cuánto Dios te va a dar. Entonces aquel que tiene mucho, deberíamos de preguntarnos por qué Dios le está dando tanto, para seguir el ejemplo. Pero lo primero que salta de muchos es envidia. Ay, este ya es un sabelotodo. ¿Sabe? Hay que tener cuidado. Yo agradezco a Dios por cuando Dios me permite conocer personas a través de las cuales Él se expresa y su sabiduría y conocimiento y su gloria fluyen a través de esa persona. Yo agradezco a Dios siempre por ese tipo de personas. No puedo sentir envidia por una persona, siento respeto. Siento respeto porque me pregunto qué es lo que esa persona está haciendo y de qué manera lo está haciendo para que Dios pueda fluir de esa manera a través de ella. Amén. Amén. Entonces, el cristianismo actual, para terminar, está fundamentado en rudimentos del primer siglo, que ya fueron consumados y que ya están caducados porque ya no se deben de practicar, porque Adán ya no existe, que solo están distrayendo y evitando el disfruto del reino actual en los reyes y señores por ignorantes, porque no conocen, porque ignoran el contexto histórico. ¿Sabes? Todo eso que predica actualmente el cristianismo, que se lo predica para un Adán que ya no existe. Arrepiéntete, confiesa a Jesucristo con tus labios, conviértete al Señor de todo tu corazón. El que si no te bautizas no puedes ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todas esas cosas eran para el primer Adán. Ese tipo de predicación era para el primer Adán. Y cuando yo escucho a la gente ese tipo de mensaje, lo único que puedo sentir es tristeza y lástima, pero más tristeza de ver a tanta gente que no puede entender el contexto histórico de la Escritura, a tanta gente que no puede entender el contexto histórico de la forma en la que la Escritura narra, la forma en la que llegamos a ser reyes y señores en un reino a través de un proceso que vivieron otros y no nos tocó vivir a nosotros, pero nos tocó disfrutarlo. Quieren meter al agua a las personas para salvarlas. Yo veo a las personas, es que el que se bautice será salvo, y si no te bautizas en agua no eres salvo, como si el agua pudiera salvar. ¿Acaso no el bautismo era en Cristo y el que estaba bautizado en Cristo, de Cristo estaba revestido y era salvo? Y la pregunta es, ¿actualmente me tengo que bautizar en Cristo? ¿O Cristo cuando vino bautizó a todo el mundo y para hacer todo en todos? ¿Te das cuenta cómo hay tanto desconocimiento a la hora de compartir este mensaje? Es que te tienes que bautizar en agua. Es que si no naces de nuevo, si no te renuevas, si no te santificas, si no te perfeccionas, si no te transformas, no puedes llegar a ser una nueva criatura en Cristo. También somos nuevas criaturas. Es que vamos a participar de la Santa Cena y te vamos a dar juguito y te vamos a dar galletita. Oye, ¿me quieres dar galleta y jugo para recordar a Cristo cuando Dios ya vive dentro de mí y su gloria me llena? Dentro de mí está toda la gloria de Dios. ¿Yo para qué quiero una galleta y un jugo si la gloria de Dios está dentro de mí?
Pero hay gente que, ay, hoy es domingo de Santa Cena, ay, tengo que ir por mi galleta y mi jugo para recordar al Señor. Para recordar al Señor, si el Señor ya vino desde el primer siglo, el Señor llenó todo dentro de su cuerpo y después lo hizo crecer a su estatura para sujetarse al Padre y llevarlo al reino donde Dios es todo en todo, y ahora la gloria de Dios te habita. Es ignorancia, mi hermano, perdóname, pero yo no hay otra palabra para describir el cristianismo actual del siglo XXI, sino ignorancia. Yo fui ignorante, sí, también lo fui, pero uno no arregla nada quedándose en esa ignorancia. El problema no es si ya soy ignorante, ya que no. Pues si eres ignorante, pues entonces date cuenta que necesitas cambiar tu entendimiento, que necesitas entender la forma en la que fue consumado todo el plan eterno de parte de Dios. Predican de un avivamiento. Imagínate que tú crees que yo necesito irme a revolcar e ir a llorar para avivarme cuando la gloria de Dios me habita dentro de mí. ¿Qué necesitas tú para avivarte si la gloria de Dios te habita? ¿Necesitas un congreso? ¿Necesitas unos días en una hacienda? ¿Necesitas ir a llorar y a cantar alabanzas? Por favor, esas tonterías solamente las necesitan los ignorantes, los incrédulos, los que no entienden que Dios está dentro de ellos y que Dios dentro de mí es todo. Y no soy lo que Él es porque soy la expresión de lo que Él es dentro de mí. Amados, yo me siento profundamente triste y me siento profundamente conmovido cuando hoy en día veo al cristianismo compartir a las personas como si Adán siguiera vivo. Ellos le predican a las personas como si Adán siguiera existiendo, anulando el plan eterno de Dios que fue consumado en la obra de Cristo. Porque el mensaje de todos esos cristianos es mentira que Dios haya consumado todo en Cristo. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas a fin de salvar al hombre. ¿Qué acaso no fue suficiente lo que Cristo hizo para que llegáramos a vivir en el reino como herederos? Pero ¿sabes qué es lo que hace el cristianismo? El cristianismo hace mentiroso a Dios. El cristianismo es el anticristo. ¿Qué es un anticristo? Aquel que se opone al gobierno de Cristo y al gobierno de Dios en las personas, llevándolos por caminos de hombres, llevándolos por doctrinas de hombres, llevándolos por enseñanzas de hombres, llevándolos por filosofías de hombres hacia la propia perdición. Dice la Escritura que el pueblo de Dios fue llevado cautivo y pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy en día el pueblo de Dios, que es el reino eterno de Dios en donde están los reyes y señores, sigue en la misma condición por causa de su ignorancia, siguiendo doctrinas de hombres en lugar de entender la verdad. Déjeme decirle algo para finalizar. Vivir un evangelio consumado, porque ya fue consumado el evangelio del primer siglo, Cristo lo consumó con su venida. Vivir un evangelio consumado que salvó a la humanidad hace más de 20 siglos es como pretender vivir una vida de infante de 5 años toda la vida. Quien pretende vivir en el evangelio de hace 20 siglos que está en la Biblia es un niño que no quiere crecer. Te pregunto algo, ¿te la vas a pasar dándole mamila toda la vida a tu hijo? ¿Qué pasaría si a tu hijo después de 7, 8 años le sigues dando mamila y leche? ¿Cómo estaría tu hijo? ¿Qué pasaría si tu hijo llega a 15 años y tú todavía le das mamila con leche? No, si va a vivir, pero ¿cómo va a estar? ¿Sabes cómo está la gente actualmente? Así. Porque solamente con leche los han mantenido. Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor del todo. Así está la condición actual del cristianismo. Ellos son señores de todo, pero no lo saben, porque siguen siendo niños. Dicen que entre tanto que el heredero sea niño, no es diferente nada del pecador esclavo como Adán, porque aunque sea un señor de todo. Ellos son señores de todo, pero como no lo saben, como lo ignoran, como lo desconocen, como no conocen el contexto histórico y como la Biblia hace con ella lo que les pega la gana, entonces ellos son unos niños tomando biberón durante 30 años, desnutridos, descalcificados, con todos los huesos chuecos, que crecieron todos chuecos. Y aunque son señores de todo, ¿qué son? Viven
como esclavos. ¿Y quién era esclavo? Adán. Adán era un esclavo. Ellos viven un tipo de esclavitud por causa de su conciencia que sigue dormida y que no ha despertado. Termino diciéndote que el desierto que nosotros ya vimos de 40 años, que es un tipo de la iglesia del primer siglo que duró 40 años, ese desierto sirvió para probar la incredulidad del pueblo, cómo el pueblo no le podía creer a Dios y cómo el pueblo no podía hacerse de una fe o de un creer en lo que Dios les hablaba de que ya les había entregado la tierra prometida. Ese desierto de 40 años que representa y tipifica la iglesia del primer siglo que duró una generación de 40 años, sirvió para probar la incredulidad del pueblo. Por eso muchos no salieron del desierto y se quedaron muertos por su incredulidad. Así como actualmente, en este tiempo, muchos que no quieren salir de la iglesia, quieren seguir caminando en el desierto como si estuvieran en la iglesia, porque no quieren entrar a Canaán, porque les conviene más estar en la iglesia, porque su ignorancia los tiene en la iglesia y no disfrutan del reposo. ¿Y sabes qué es lo único que hacen quedándose en la iglesia sin entrar a Canaán y al reposo? Testifican su gran incredulidad de ti. Porque cuando tú les compartes y les explicas y ellos se niegan a creerlo, lo único que están diciendo es: yo soy como aquel pueblo incrédulo que no le creyó a Dios y prefirió quedarse muerto en el desierto. Así también yo me voy a morir en la iglesia incrédulo. Porque quien se muere estando en la iglesia sin haber disfrutado de la herencia que es Canaán, el reposo, mi hermano, sí, ya murió salvo, ya regresó al polvo salvo, regresó al polvo aparentemente siendo un rey y señor, pero ¿cómo vivió su estado de conciencia? En el desierto. ¿Sí o no vivió en el desierto? ¿Vivió creyendo o en incredulidad? Él ya es salvo, sí, él no se va a perder. Sí, él no va a ser echado al lago de fuego, sí. La pregunta es: ¿cómo murió? ¿Creyendo o incrédulo? Y así no fue así como murió el pueblo en el desierto, incrédulo después de 40 años. Para muchos, hoy en día, la iglesia del primer siglo se ha convertido en un gran cementerio que les impide disfrutar de su herencia, que es el reino eterno de Dios. ¿Sabes que para muchos su tumba ha sido la iglesia? Porque están ahí bien cómodos, porque ahí se sienten bien y no entienden que la iglesia no era el plan final de Dios. La iglesia fue utilizada durante el periodo de 40 años llamado Nuevo Pacto para la transformación final de Adán al nuevo hombre. Pero muchos prefieren seguir siendo la iglesia y van a seguir prefiriendo ser la iglesia que decir que están en el reino eterno de Dios, porque se van a seguir reuniendo como iglesia, van a seguir llamándose apóstoles, van a seguir llamándose pastores, van a seguir diciendo que porque así son, incrédulos. Y para muchos de ellos la iglesia se ha convertido en un gran cementerio, como se convirtió en un cementerio para esa generación incrédula que salió de Egipto al desierto y murió por incrédula en el desierto. Así se van a morir. ¿Van a ser salvos? Sí. ¿Van a morir como reyes y señores? Sí. Pero van a morir incrédulos, porque jamás le creyeron a Dios, que ellos ya no estaban en la iglesia y que ellos ya estaban en un reino eterno. Déjame decirte algo: bastó una sola generación para que Dios hiciera con Israel todo lo que Israel no hizo en 999 generaciones. Solamente 40 años necesitó Dios a través de la obra de Jesucristo para restaurar todas las cosas de su estado original. Y todo lo que Dios restauró en 40 años, que Israel no pudo hacer en 999 generaciones, ¿por qué es que ahora el hombre lo quiere eternizar en una iglesia que ya no existe? Mientras no entendamos el contexto histórico, que es el pasado y presente de las Escrituras, seguiremos haciendo una mezcolanza futurista de información doctrinal consumada en el primer siglo, pero que nosotros esperamos que venga en los siglos venideros. Lo único que los que están esperando que las cosas ocurran en los siglos venideros o en un futuro, han hecho de la Escritura una mezcolanza futurista por no haber entendido el contexto histórico
en el que fue escrita la Escritura para cada tipo de persona, el primer Adán, el postrer Adán y el nuevo hombre que reina y gobierna y señorea en el reino eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Ok, quiero decirle que es muy importante esta situación. Así es que entendamos el contexto histórico, entendamos los tiempos y entendamos las personas a las que les fue hablado para hacer una correcta interpretación bíblica. Amén. Póngase en sus pies, por favor. Dios, te damos gracias por esta palabra. Mil gracias por este tiempo en el que tú nos has permitido disfrutar del compartir de esta palabra. Mil gracias por cada persona que ha seguido esta transmisión en vivo y a través de la cual, Señor, tú nos has permitido seguir entendiendo, Señor, el reino eterno de Dios. Te agradecemos, amado Dios, por este tiempo. Te agradecemos por esta palabra. Te agradecemos por poder entender la manera en la que tu reino ha venido a nuestras vidas y nosotros lo estamos disfrutando desde una revelación que viene del Espíritu y que nos permite posicionarnos de una manera clara en Él. Mil gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dame su lugar, por favor. Ok. Bueno, pues solamente voy a agradecer por aquí a algunas personas. Guarací Oliveira da Silva, que está siguiendo la transmisión en vivo allá en Porto Alegre, le mando un abrazo para él, para toda su familia y para todos los amados allá en Porto Alegre, Brasil. Juan Carlos Moreno, un abrazo para ti, mi amado, también. Jaime Cantú, mi amado, un abrazo hasta Houston. Muchas gracias. Luis Andrés Reino, un abrazo, mi amado, también para ti. Gracias por acompañarnos. Guadalupe López, un beso para ella aquí en la ciudad de Puebla. Ale Pacheco, un beso y un abrazo para ti, Ale, también te mando mis saludos. Carlos Eduardo Castellano, con Esperanza, con Ángela, Carmela, Nora y Ayuri, ahí en Santa Cruz, Venezuela, también les envío un abrazo y un beso para todos ustedes. Qué bueno es que sigamos en unidad, compartiendo este entendimiento en el reino. Geraldine Rodríguez, que está en Brasil, también envío un abrazo y un beso. Y Sandoval R.O. también le envío un abrazo y le mando un saludo. Y a toda la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, pues agradecerle por el favor de su atención. Lo esperamos el próximo domingo vamos a seguir. Recuerde que cambió el horario, entonces en el horario nuevo lo esperamos a partir de las 12 del mediodía para continuar con estas enseñanzas o con este compartir que nos permite seguir entendiendo el reino de Dios. No me resta por hoy más que agradecer el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente fin de semana, que tenga un muy buen provecho y nos vemos el próximo domingo a partir del mediodía. Soy Alex Niño y a nombre de todos los reyes y señores aquí en México le enviamos un fuerte abrazo y un ósculo santo para ustedes donde quiera que se encuentren. Buenas tardes y siga siendo bendecido en el Señor. Gracias.